Señal directa. ¿Cuál es la realidad de las propuestas de los candidatos o precandidatos en el proceso electoral? Sobre ello, el comentario del maestro Alfonso Partida Caballero. ¿Cómo está, maestro? Muy buenas tardes. Buenas tardes, buenas noches acá con nosotros. Con ustedes. Sí, hombre, y con mucho frío. Adelante. Y este tema es un tema de mucha importancia, sobre todo de actualidad, con esto que está sucediendo en nuestro país, en nuestro estado, que son el proceso electoral prácticamente en las precampañas, que no tienen nada de precampañas, ¿no? Que ya están haciendo propuestas para todos cuando ni siquiera contrincantes tienen en sus propios partidos, etcétera, ¿no? Entonces, este análisis que realizamos es lo que se debe de hacer en las propuestas en materia de seguridad en general y lo que realmente se hace, ¿no? José Ángel, porque las campañas políticas, en el deber ser, deben de ser una serie de actividades orientadas para reforzar o cambiar las preferencias electorales de la ciudadanía y para convencer por qué se debe de votar por el candidato o, en su caso, por la candidata. Estas campañas en materia de seguridad deberían de ser el mejor medio para lograr la identificación del candidato, de su equipo de trabajo con los electores y establecer los compromisos para que conozcan la existencia, la trayectoria y sobre todo las propuestas que van a realizarle a la ciudadanía y por la importancia que reviste de algo que es la seguridad pública, que es la protección de la vida de las personas, de los bienes de las personas y sobre todo de la garantía de la paz y del orden público. ¿Cómo deberían de ser? Pues deberían de ser más realistas y que no partan de falsas suposiciones, de ocurrencias, de vaguedades o de exageraciones. Deberían de hacerlas por escrito, en este caso, que incluya el objetivo, también las estrategias, las metas y las acciones de manera breve y sencilla, que sea entendible para los gobernados o para los votantes en este caso. También deberían de conducir cada paso y que indique el por qué, el para qué, el cómo, el con qué, con quién y cuándo y dónde las van a aplicar, porque luego nos salen con cada barbaridad, como lo veremos a continuación. También se debe de precisar la estructura de la organización y la distribución de las funciones. José Ángel, aquí la asignación de responsabilidades para realizar este tipo de acciones que son tan importantes. Que también no nada más es de saliva, sino que considere los recursos humanos con los que debe de contar, los materiales financieros indispensables y disponibles, que incluya algo muy importante, los compromisos sociales. ¿A qué me comprometo con la propuesta que estoy haciendo, no? Porque en este caso, como diría un clásico, nunca se miente tanto como antes de las elecciones, durante la guerra y después de la cacería, ¿no? En este caso. Y aquí los alcances a los que se comprometen tienen que ser muy claros o deberían de ser muy claros y muy objetivos. Pero veamos en este análisis la otra cara de las campañas políticas y me voy a referir a la campaña del actual presidente de la República, lo que planteaba. Él planteaba que la estrategia de seguridad se delinearía en 6 líneas de acción, que incluía planeación, programa transversal de prevención, programa nacional de derechos humanos, la coordinación entre los niveles de gobierno, la reestructuración de las policías estatales
y de la Procuración de Justicia. Él nos hablaba de hacer evaluaciones anuales, cosa que no sucedió. Ampliar también, algo que sí se planteó, ampliar los juicios orales penales, pero que a final de cuentas lo realizaron como les dio su real ver y entender. Esto es de manera muy lamentable. Planteó también, Josefina, enfocarse principalmente en reducir la violencia, en vez de atacar a las organizaciones criminales de México de forma frontal, marcando así un punto de inflexión en la estrategia del expresidente Calderón. Nunca señaló cómo iba a reducir la violencia, pero lo planteó. Peña Nieto también propuso llevar a cabo diversos cambios organizativos en la estrategia del gobierno anterior. Para este fin se comprometió a reducir el número de homicidios, de secuestros. Tomemos nota de lo que se comprometió. El número de extorsiones, en lugar de dar la preponderancia en arrestar o abatir a los líderes de los cárteles. Así lo planteó. Con esta propuesta, el presidente actual pretendió corregir diversas críticas a la estrategia de Calderón, donde se dice que abatir o arrestar a los capos de la droga es una estrategia fallida porque solo atrae más violencia, cosa que así sucedió. También planteó el Programa Nacional de Prevención del Delito, que trabajara para prevenir adicciones, rescatar espacios públicos y activar programas productivos. Esto definitivamente lo estamos esperando a casi el término del sexenio. También planteó crear la policía militarizada con más de 40,000 efectivos. Esto es la gendarmería, proponiendo que esta organización esté bajo el mando civil. En la actualidad solamente existen 5,000 elementos, o sea que nos debe 35,000 a la ciudadanía. En estos casos, José Ángel, en la campaña nunca, en las campañas políticas nunca especifican los candidatos los cómo para reducir la criminalidad, la violencia, el número de homicidios, secuestros, extorsiones, porque en este caso solamente proponen más de todo, más policías, más presupuesto, más responsabilidad, pero que a final de cuentas no salen a deber, y el problema es que esto que salen a deber son violencia, desorden, salen a deber homicidios, porque tenemos casi 200,000 en los dos sexenios y a final de cuentas no cumplieron con esto que se comprometieron. Como en este caso los resultados terminó siendo el sexenio más violento, con más homicidios históricos y consumidores de droga. Se multiplicaron los cárteles y los delitos en general, por lo que lo único que se demostró fue la demagogia, los falsos supuestos y los nulos resultados. Pero ¿quiénes pagamos esto? Pues los que votamos por ellos. Y en este caso, pues se plagó la campaña anterior de populismos en las propuestas a las que cuestionaron tanto, ¿no? Esta cuestión del populismo que es como el diablo, todo el mundo habla de él, pero nadie lo ha visto. También utilizando el adagio maquiavélico político del fin justifica los medios. Esto es, como decimos en México, la frase de prometer hasta meter y una vez metido, olvidarse de lo prometido. Este es el análisis que dejamos en este caso, José Ángel. Bien, pues vaya, maestro, que muchos son los temas pendientes, muchos lo que tendría que estarse abordando, pero para empezar, pues deberían de estar calladitos y sin precampañas, porque pues son una verdadera simulación en estos momentos, ¿no? Sí, José Ángel, yo he escuchado cada barbaridad, o sea, en este rubro
de materia de seguridad que dicen, es que ya están haciendo las propuestas de seguridad, pero luego las empiezas a ver y te hablan por ejemplo, del populismo punitivo, ¿no? Más castigo, más policías, vamos a irnos al tope contra la corrupción, vamos a plantear lo de la amnistía, que nadie sabe realmente cómo lo están planteando, pero allí ya van incluidos. Y bueno, lo que sucede con el árbitro no pone orden en este caso, pero creo que nos falta mucho que ver de guerra sucia en lugar de las propuestas. Te puedo comentar que en España, por ejemplo, no hay, es un tema no vedado, pero que se entiende que no están en las campañas políticas, porque tienen toda una tradición de una policía nacional y de las policías municipales, que son las policías de atención al público, de proximidad, de apoyo a los ciudadanos, etcétera, y la Policía Nacional es la policía militarizada, no que depende del ejército, sino una policía de formación a veces más potente o más organizada que el propio ejército, José Ángel. Bueno, pues bastante nos falta todavía por ver y por escuchar, maestro. Esperemos que las propuestas después se conviertan en pues una realidad que funcione llegados los momentos. Por lo pronto, nosotros agradecidos, maestro Alfonso Partida. No, estoy muy agradecido yo con ustedes y con el público que nos escucha. Un abrazo hasta España. Hasta luego. Hasta luego, que esté muy bien. El maestro Alfonso Partida Caballero. Con esto a la pausa. Regresamos con información nacional e internacional.